las 7 iglesias en Apocalipsis 2 y 3. Vamos primero a Mateo 13 y vamos a ver algo aquí, porque en Mateo 13 nos dice acerca de las circunstancias con las cuales nos vamos a estar siempre enfrentando en el tiempo presente. Y es como Jesús dijo, muchos son llamados, pero pocos escogidos. Y pocos son escogidos, ¿por qué? Porque número uno, no se arrepiente, las personas no se arrepienten, y segundo, porque son cegados. Así es de que vamos a ver algo aquí en Mateo 13. Tenemos que entender acerca de este cegamiento. Y si Dios los cega, lo primero acerca de la ceguera es, la ceguera primero pasa cuando ellos no le creen a Dios. Y después cuando nosotros rechazamos la palabra de Dios, nos da una ceguera a la mente, una ceguera de mente. Puede la gente tener ojos para ver, oídos para oír, pero no pueden entender. Dice que Jesús estaba hablándoles en parábolas a ellos y los discípulos querían saber por qué. ¿Por qué les hablas en parábolas? Y en Mateo 13 es algo continuo desde el tiempo de Cristo hasta su regreso. Y vamos a ver cosas importantes concerniente a esto. Y vamos entonces después a aplicarlo mientras vamos leyendo Apocalipsis 2 y 3. Mateo 13, versículo 11. Y él respondió y les dijo, ¿por qué ha sido dado a ustedes el saber los misterios del reino del cielo? Ahora yo quiero que ustedes piensen en esto. ¿Qué es lo que nosotros entendemos? ¿Y cómo lo entendemos? Yo creo que usted va a encontrar lo siguiente. Entre más estudie usted la Biblia y entre más usted viva por la Biblia y la crea y sepa que es la verdad, entre más eso suceda, usted va a aprender más mientras va usted estudiando y reestudiando, tanto como usted viva. Y la oración diaria. ¿Por qué? Porque la oración diaria es algo muy, muy importante. Porque la oración y el arrepentimiento son necesarios para que nosotros no nos ceguemos a nosotros mismos. Y vamos a ver la ceguera en un momento. Versículo 12. Porque quien quiera que tenga entendimiento, a él más será dado si usted lo aplica. Ahora, si usted no lo aplica y deja las cosas ahí, y no lo aplica a usted, simplemente está viviendo su día, tiene 2 cosas que están trabajando en contra de usted, su mente carnal con las tentaciones del pecado que está dentro de nosotros, nuestra naturaleza pecaminosa, y también Satanás, el diablo, desde afuera. Y como ya he mencionado muchas veces, tenemos la televisión, ¿verdad? Y en cuanto encendemos el televisor, tenemos todo el mundo entrando a nuestra sala y todo lo que está ahí. Ahora, un comentario aparte acerca de la televisión. Yo quiero que usted vea los comerciales de televisión, pero en mudo. Quiero que solamente vea las imágenes. Y quiero ver si usted puede entender cuántos mensajes subliminales hay ahí. Subliminal significa que usted lo ve, pero usted no reconoce lo que está entrando en su mente. Entonces quiero ver si usted puede reconocer cuántos temas sexuales hay ahí en los comerciales, en la manera en que se visten, en la manera en que se ven, en las cosas que se presentan. Y yo creo que usted va a estar asombrado. Algunos son tan descarados que yo ni siquiera voy a describirlos aquí en este sermón. Así es de que yo los voy a dejar a ustedes que hagan un poquito de trabajo, labor de detective y lo encuentren, porque cuando estas cosas entran en nuestra mente y se convierten en
parte de nuestro pensamiento o de nuestro proceso de pensamiento, y muchas veces ni siquiera cuenta nos damos. Esto nos aparta de Dios y nos aparta del Espíritu Santo de Dios. Versículo 13. Por esta razón les hablo a ellos en parábolas, porque viendo ellos no ven, y oyendo ellos no oyen ni entienden. Lo pueden escuchar. Ahora, usted puede ir a ver todos esos canales religiosos, ¿verdad? De todas las religiones falsas, y están cada vez peor. Ya ni siquiera puedo describir lo terrible que son. Es como eh, cosas de lunáticos, de niños lunáticos. Versículo 14. Y en ellos es cumplida la profecía de Isaías, la cual dice, oyendo ustedes oirán, y en ninguna forma entenderán, y viendo verán, y en ninguna forma percibirán. Porque el corazón de esta gente se ha engordado, y sus oídos son sordos para oír. Ahora, y dice, y sus ojos han cerrado. Y vamos a ver que esto es muy importante cuando lleguemos a Apocalipsis 2 y 3, porque los problemas entran a la iglesia porque no entienden que la primera responsabilidad que tenemos todos empieza con nosotros para entender la palabra de Dios mientras nos da Dios el Espíritu Santo a través del estudio para poder ver y significa aprender y aplicar. Sus ojos, sus ojos han cerrado. Eso dice en el versículo 15. Y Satanás ha hecho un gran trabajo con el cristianismo de este mundo, ¿verdad? Porque cualquier persona que sigue el cristianismo de este mundo debe estar muy, muy deficiente. Dice, no sea que ellos vean con sus ojos y oigan con sus oídos y entiendan con sus corazones y sean convertidos y yo los sane. Es precisamente por eso que existe la segunda resurrección, porque lo que Jesús está describiendo aquí significa que ellos no fueron llamados. Ahora, cuando el llamado sale, y lo vemos en Mateo 20, ¿verdad? Donde dice, muchos son llamados y pocos escogidos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque son pocos los que están dispuestos a creer, obedecer y amar a Dios. Una u otra o la otra. Creer, obedecer o amar a Dios. Todo viene en su manera carnal, de la manera que viene a esto de su propio amor a Dios. Y ellos creen que lo único que tienen que hacer es simplemente creer. Y el otro día recibí un email acerca de esto, ¿verdad? Una persona que me decía, bueno, yo no tengo que guardar la ley porque yo creo en Jesús y la ley fue hecha para los no convertidos. Hmm. ¿Ha oído acaso alguna vez acerca del espíritu de la ley? Porque eso es lo que nosotros tenemos que llevar a cabo, porque es el espíritu de la ley, es el poder detrás de la letra de la ley. Pero tenemos que creer y obedecer y recibir el Espíritu Santo de Dios a través del arrepentimiento y el bautismo, para que con el Espíritu de Dios podamos nosotros verdaderamente entender. Versículo 16. Pero benditos son sus ojos porque ven y sus oídos porque oyen. Y el, el día de hoy, con todo lo que estamos viviendo y con todo lo que estamos viendo, teniendo toda la palabra completa de Dios, es lo que tenemos aquí, versículo 17. Porque verdaderamente les digo, muchos profetas y hombres justos han deseado ver lo que ustedes ven y no han visto, y oír lo que ustedes oyen y no han oído. Es decir, que piensen en eso. Piensen en qué tan importantes son todas estas cosas que Dios nos ha dado a nosotros. Ahora, vamos ahora aquí al otro lado de la página y vamos a ver, ¿verdad? ¿Qué es esto como, eh, esto que tiene que ver con Satanás, el diablo y con todos sus siervos que él planta en el mundo? Y hay muchos.
Hay muchos. Y vamos a ver qué sucede cuando las personas creen esta mentira. Porque cuando la creen con la misma intensidad con la que creerían la verdad. Y usted puede ver esto cuando usted ve todos los disturbios, ¿verdad? En contra de los agentes de inmigración acá en Estados Unidos, que ellos creen, esas personas que empiezan a atacar a los agentes de inmigración, ellos creen en la mentira y no tienen ningún lugar para la verdad en sus mentes y son fervientes hasta el punto de causar destrozos, de causar todas estas manifestaciones con violencia, con destrozos y hasta llegar a matar personas. Así es de que nosotros vemos que como le creemos nosotros a Dios, tiene que ser más, con más convicción que lo que los otros creen en las engaños de Satanás. Ahora vamos a ver, como vamos a ver en Apocalipsis 2 y 3, que siempre hay una batalla en aferrarnos a la verdad, en usar el Espíritu Santo de Dios, entender la palabra de Dios, crecer en gracia y en conocimiento y prepararnos para la primera resurrección. Ahora, aquí mismo en Mateo 13, pero vamos al verso 24. Mateo 13, versículo 24. Y él puso otra parábola delante de ellos, diciendo, el reino del cielo es comparado a un hombre que estaba sembrando buena semilla en su campo. Ahora, el campo es el mundo. La buena palabra es, la, pa- es, la, pa- la palabra es la palabra de Dios, la buena semilla, y el que estaba sembrando es Cristo, versículo 25. Pero mientras los hombres estaban durmiendo, ¿verdad? No estaban poniendo atención a lo que sucedía, ¿verdad? El enemigo vino. Ahora, ¿quién es el enemigo? Satanás, el diablo y los demonios y todos aquellos que lo siguen. Dice, y sembró cizaña entre el trigo y se marchó. Versículo 26, cuando las hojas brotaron y produjeron fruto, entonces la cizaña también apareció. ¿Y por qué dice fruto? ¿Por qué dice produjeron fruto? ¿Por qué? Porque por sus frutos los conocerán. Entonces, qué es eso? Es lo que estamos produciendo en nuestras vidas. Y eso será visible. Por eso dice, los conocerán por sus frutos. Y dice, en versículo 26, y la cizaña también apareció. Pero el, el problema con la cizaña es que no tienen ningún fruto espiritual. Quizás hablan de la palabra de Dios. Ellos creen que están alabando a Dios. Y en lo que nos estamos adentrando ahora, como vamos a ver, es algo que ha estado sucediendo desde Adán y Eva. Porque cuando ellos comieron del árbol, del fruto del árbol y el conocimiento del bien y el mal, y abrieron sus mentes a la maldad, entonces cerraron sus ojos al camino de Dios. Y eso es algo simple, pero nosotros tenemos que entender que eso está sucediendo. Versículo 27. Y los siervos vinieron al maestro de la casa y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? Entonces, ¿de dónde vinieron estas cizañas? Y él les dijo, un hombre quien es un enemigo ha hecho esto. Entonces los siervos le dijeron, ¿qué quieres que vayamos y la recojamos? ¿Verdad? Vayan, ¿verdad? Que la recojamos. No, pero él les dijo, no. Él dijo, no. Y eso es muy interesante. ¿Por qué? ¿Por qué dijo Jesús que no? Lo principal es lo siguiente. Aquellos que creen, usan el Espíritu de Dios y la palabra de Dios para mantener la verdad y para vivir por cada palabra de Dios, a pesar de las circunstancias que vienen. Y a pesar de que vengan personas con falsas doctrinas, y vamos a ver que eso es importante. Versículo 29. Pero él dijo, no, no sea que mientras estén recogiendo las cizañas, también
desarraiguen el trigo. Dejen crecer ambas juntamente hasta la cosecha. ¿Y cuál es esta cosecha? La primera resurrección. Así es de que a través de todo el tiempo, siempre ha habido esta pelea en contra del mal, esta pelea en contra de aquellos falsos ministros y también contra aquellos que se subvierten contra la verdad. Dios espera que nosotros juzguemos todo a través de su palabra, a la luz de su palabra, creer la verdad y que no seamos nosotros tomados en falsas doctrinas del mundo. Dice, ¿no? Recojan las cizañas, y en el tiempo de la cosecha diré a los segadores, versículo 30, recojan las cizañas primero y átenlas en manojos para quemarlas, pero reúnan el trigo en mi granero. Y eso es para, para el reino de Dios, cuando llegue el reino de Dios. Ahora vamos a ver otra cosa, a ver cómo sucede todo esto. Vamos a 2 Timoteo, 2 Timoteo capítulo 3. 2 Timoteo 3, porque esto se aplica a nosotros el día de hoy, pero también la primera parte o la primera aplicación de cuando sucedió esto era en los últimos días de los apóstoles, porque cuando el apóstol Juan murió, la avalancha de Satanás vino en una manera increíble al cambiar doctrina. Ahora, tomó 300 años, pero sucedió. 2 Timoteo 3, versículo 1. Conoce también esto, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos, porque los hombres serán amantes de sí mismos, amantes del dinero, jactanciosos, orgullosos, blasfemos, desobedientes a los padres, desagradecidos, impíos, ¿verdad? Esto suena como las noticias diarias, ¿no? Sin afecto natural, esto significa hábitos sexuales pervertidos, implacables, eso significa inamovibles, no los puedes convencer de nada. Calumniadores, sin control propio, salvajes, despreciadores de aquellos que son buenos o que están tratando de hacer el bien, aún en las naciones. Ahora, siempre recuerde lo siguiente: Dios trata con las personas de diferente manera en diferente tiempo. Dios trata con la iglesia, con su espíritu, con sus ministros, con los hermanos, a través de Cristo y a través del Espíritu Santo que, que tenemos cuando nos arrepentimos y nos bautizamos. Pero también tenemos el mundo. Y el mundo es requerido que se haga lo correcto en lo que estamos diciendo, lo que nosotros llamaríamos el día de hoy sentido común y buena voluntad. Y como escuchamos en el primer mensaje, ¿verdad? Que las personas de Nínive se arrepintieron, pero no fueron llamadas hacia la salvación. Así es de que Dios también trata con las naciones a un nivel nacional. Y usted puede seguir bajando esto hasta el nivel comunitario, de que Dios también trata con las personas a nivel comunitario. Y también Dios también trata con los malvados y ellos sufren por sus propios pecados y la penalidad de sus pecados. Y eso, lo único que lo que tenemos que ver es todos los problemas con las drogas, con el sexo ilícito, con el aborto. Y Dios juzga en naciones enteras basados en estas cosas. En esto, en- Versículo 4: traicioneros, temerarios, egoístas, amantes del placer, antes que amantes de Dios. Ahora, la próxima vez que usted vea algún deporte en algún estadio o algo, ¿verdad? Y yo de repente veo esto, ¿verdad? En la televisión está el estadio lleno de personas. Todo, 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 repleto de personas, del deporte que sea, ¿no? Y hay decenas de deportes el día de hoy. Y tienen todos esos que están apoyando al equipo de casa. Y todos los que están apoyando para que se venza al contrario, ¿verdad? Y luego el equipo contrario está trabajando para vencer al equipo de casa. Pregunta,
¿Hay alguien que esté pensando en Dios? No, no. Tienen sus ídolos, tienen sus héroes, tienen sus estadísticas, sus mentes están en todo esto y de eso es lo único que hablan. Y eso es lo que hay el día de hoy. Versículo 13. Dice, pero hombres malvados e impostores. Ahora, ¿cuáles son los impostores? Los ministros falsos. Cualquier persona que guarda el domingo y que guarde los días de este mundo. A lo mejor leen alguna escritura, pero son impostores. Son impostores. Ahora, uno de los mejores oradores que tienen el día de hoy es uno que se llama David Jeremiah. Él hace muy buen trabajo, pero luego después se empieza a desviar a lo del rapto todo el tiempo. Ahora, tenía uno que era mejor que él, y ese era Charles Stanley, pero él ya murió. Y su hijo era tan incompetente que no lo podían ni siquiera poner en el programa, porque lo pusieron un par de veces y no funcionó. Pero incluso Charles Stanley, tan bueno como era, cuando llegaba el sábado, ¡pum!, se lo brincaba, ¿verdad? Llegaba los días santos, ¡pum!, se lo brincaba. Impostores, como dijo Jesús, como leímos en Mateo 13, los conocerán por sus frutos. Aquí continuando en el versículo 13, dice, impostores llegarán a ser peor y peor, engañando a otros y siendo engañados ellos mismos. Ahora, ¿cuál es el mayor engaño de todos? Cuando usted se, se cree sus mentiras hasta la muerte. Ahora, aquí hay instrucción para Timoteo que también es para todos nosotros. Versículo 14 dice, pero en cuanto a ti, continúa en las cosas que aprendiste y fuiste asegurado, sabiendo de quién las has aprendido, y que desde niño has conocido los escritos sagrados, los cuales son capaces de hacerte sabio hacia salvación a través de fe. De eso se trata todo el Antiguo Testamento y lo que estaban escribiendo también los apóstoles. Si usted va a Hechos 6, los apóstoles dijeron, nosotros no vamos a estar atendiendo a las mesas, sino que nos vamos a dar al ministerio de la palabra. ¿Qué significa este ministerio de la palabra? Significa que estaban escribiendo el Nuevo Testamento y necesitaban escribir y tener esto escrito para enseñar a todos los que estaban siendo convertidos, porque había muchas conversiones entre todos los que habían sido judíos. Era asombroso. Dice, los cuales son capaces de hacerte sabio a salvación a través de fe, la cual es en Cristo Jesús. Y luego dice lo siguiente, que es una de las escrituras más importantes que debemos nosotros saber. ¿Por qué tenemos la palabra de Dios? ¿Por qué contiene la verdad de Dios? Porque aquellos que son inteligentes y entendidos no lo pueden entender. Bueno, ya lo vimos. Ellos Ellos cegan sus ojos y luego después Dios los cega también. Ellos creen en sus propias filosofías. Y entonces no saben. Versículo 16. Toda escritura es respirada de Dios y es provechosa para doctrina, para convicción. Ahora, voy a explicar esta palabra de aquí, ¿verdad? Que dice respirada por Dios. Esto viene de la palabra griega pneuma, que significa espíritu. Y es que es con el Espíritu de Dios. Por eso es respirada. Entonces Dios lo puso en la mente del que estaba escribiendo lo que él quería escrito. Y de la manera que esa persona lo iba a escribir bajo la inspiración de Dios. Por eso dice respirada de Dios. Lo que nos dice también que si usted tiene una oportunidad
de sentarse y hablar con Dios, ¿qué es lo que le diría? Es lo que está aquí en este libro, en la Biblia. Eso es lo que Dios le diría si usted pudiera sentarse a platicar con Dios, y precisamente por eso la tenemos, porque es respirada de Dios. Porque Jesús dijo: "Las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida". Y esto se vuelve una gran bendición y una gran herramienta. Y esta es una gran educación para nosotros. Y es precisamente por eso que la tenemos ahora, viviendo ahora en el tiempo del fin. Y si usted no cree que estamos viviendo en el tiempo del fin, pues yo no sé cómo qué está creyendo usted, ¿verdad? Pero ¿qué dice? Para doctrina, para convicción, para corrección, para instrucción en justicia, es, esto es también para el maestro, pero aplica para todos. Y recordemos donde dice la mujer, ¿verdad? También significa, también donde dice hombre, también dice, porque dice en el versículo 17 para que el hombre de Dios pueda ser completo, pero incluye a la mujer, porque la mujer fue tomada del hombre, ¿verdad? Y específicamente también menciona a la mujer, ¿verdad? Dice, para que todo hombre de Dios pueda ser totalmente equipado para toda buena obra. Ahora vamos a tomar una pausa y después vamos a volver, vamos a ir a Apocalipsis 2 y 3 y vamos a ver el combate espiritual, el combate espiritual para el cual estamos bajo ahora. Una pausa y volvemos. Ahora, continuemos. Pero antes de que continuemos, les quiero hablar acerca de este libro que estamos a punto de imprimir. El amor de Dios sobrepasando el entendimiento humano. Estamos preparando este libro para enviarlo. Esto es en inglés, todavía aún no está traducido al español, pero para aquellos que puedan leer en inglés, podemos mandárselos. Solamente háganoslo saber por el correo electrónico, Eduardo Elizondo arroba la verdad de Dios, y ahí va a estar. Podemos nosotros mandarles la versión en inglés. Después será traducido al español. Ahora también estamos imprimiendo más copias del libro América y Gran Bretaña, su origen bíblico y su destino profético, que es un libro que también aún está traducido al español. Ahora, tenemos mucha demanda de las Biblias que estamos produciendo en inglés. Las estamos imprimiendo en China, pero el papel viene de España, porque es el mejor papel para la Biblia que tenemos, y este viene de España. Va a ser algo, una Biblia maravillosa, porque todas las cosas que hemos estado ajustando desde que la imprimimos la primera vez, y hay por lo menos una docena de cosas importantes que nos ayudan a entender la palabra de Dios mejor. Y esto está incorporado en esta edición de la Biblia, y esto después, este verano serán enviadas las nuevas versiones de la Biblia. Así que si usted necesita una nueva Biblia, estamos hablando en inglés, háganoslo saber. Ahora, también vamos, vamos también a mandar un suplemento para que ustedes puedan ver las cosas que han sido adaptadas ahora, para que se haga la palabra de Dios más fácil de leer y de entender. Ahora vamos a Gálatas 5. Vamos a Gálatas 5, porque quiero que veamos algo muy, muy importante. ¿Cuál es la defensa más grande en contra de falsas doctrinas, falsas enseñanzas? Y no solamente ¿verdad? En terquedad, ¿verdad? O obstinación, sino en verdad
y en conocimiento. Gálatas 5:14. Dice, porque toda la ley es cumplida en este mandamiento. Amarán a su prójimo como a ustedes mismos. Dice versículo 15, pero si se muerden y devoran unos a otros, cuídense que no sean consumidos unos a otros. Y eso es lo que estamos viendo nosotros el día de hoy, ¿cierto? Ahora, esto digo, caminan por el Espíritu y no cumplirán la lujuria de la carne. Porque la carne codicia contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Y lo primero que vemos en estas doctrinas falsas, enseñanzas falsas, es que nosotros debemos dirigir nuestras vidas con el Espíritu de Dios en la dirección correcta. Y dice, y el espíritu contra la carne, y estas cosas son opuestas una a la otra para que no puedan hacer esas cosas que desean hacer. Pero si son guiados por el espíritu, no están bajo obras de ley. Ahora, estas obras de la carne, significa sacrificios que eran ofrecidos en el templo antes de que fuera destruido. Versículo 19. Ahora, ahora son manifestadas las obras de la carne, las cuales son estas: adulterio, fornicación, impureza, etcétera. Vamos a bajar al versículo 22. Dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fe, mansedumbre, autocontrol. Esto es lo que es importante. Dios quiere que nosotros individualmente con el Espíritu de Dios y la palabra de Dios escrita en nuestras mentes y en nuestros corazones, como dice en Hebreos 10, que tengamos autocontrol. Ahora yo quiero que pensemos en esto, que ustedes piensen en esto. Vamos a ver cómo este autocontrol se lleva a cabo. Vamos a 2 de Corintios 10. 2 de Corintios 10. Ahora, esto habla acerca de lo mismo, pero de un punto de vista diferente. ¿Cómo es que tenemos este autocontrol? ¿Verdad? Bueno, tenemos que tener este control, no de motivaciones carnales, sino que viene del Espíritu de Dios. Ahora recordemos Hebreos 10:16, donde dice que los mandamientos de Dios están escritos, van a estar escritos en nuestra mente y nuestro corazón. Ahora, 2 de Corintios 10, versículo 1. Ahora yo, Pablo, estoy personalmente exhortándolos con la mansedumbre y gentileza de Cristo. Por un lado, cuando estoy presente con ustedes, soy bajo, pero por otro lado, cuando estoy ausente, soy atrevido hacia ustedes, pero estoy suplicándoles para que cuando esté presente pueda no tener que ser atrevido con la confianza con la cual intento mostrar atrevimiento hacia algunos, quienes piensan que estamos caminando según la carne. Porque ese es exactamente el mismo argumento que tenemos el día de hoy con protestantismo y catolicismo y todas otras religiones en el mundo. Versículo 3. Porque aunque caminamos en la carne, no guerreamos de acuerdo a la carne. Porque nosotros tenemos el reto espiritual de vencer, como vemos, hemos cubierto en Romanos 7, ¿verdad? La ley del pecado y muerte que está dentro de nosotros. Pero el autocontrol comienza con los pensamientos de uno mismo, con el Espíritu de Dios, con la palabra de Dios, con las leyes de Dios para hacer lo correcto. Versículo 4. Porque las armas de nuestra guerra, de eso está hablando, de la guerra interna que tenemos constantemente. Dice, eh, las armas de nuestra guerra no son carnales, sino poderosas a través de Dios para el derrocamiento de fortalezas. Esas fortalezas son las cosas que están bien adentro de nosotros, de nuestro ser. Así es de que la conversión es un proceso continuo para que nosotros podamos desarrollar el carácter de Cristo.
Y esto es lo que nosotros tenemos que hacer, como dice en el versículo 5. Y de esto es de lo que nosotros tenemos que orar al respecto todos los días. Precisamente por eso estudiamos, precisamente por eso tenemos la oración, por eso tenemos los servicios en el sábado, precisamente por eso tenemos la Pascua y todas las fiestas santas de Dios. Versículo 5, echando abajo vanas imaginaciones. Ahora, todos estos pensamientos que pasan por nuestra mente, y he hablado con otras personas que son avanzados en edad, y es de esta manera, nosotros nos empezamos a acordar de cosas que hicimos cuando estábamos bien chiquitos, ¿verdad? Bueno, mi hijo Jonathan, él tiene una buena memoria, se acuerda de cuando tenía hasta 2 años, pero yo no puedo hacer eso. Echando abajo vanas imaginaciones, cualquiera que sean tus pensamientos. Y es de esta manera, cuando usted va, ¿verdad? Y de repente, ¡ding!, entra este pensamiento en su mente. ¿Cómo entró ese pensamiento ahí? Bueno, entró ahí por sus pensamientos. Entró ahí por lo que entró en su mente, que usted ni siquiera sabe cómo entró, ¿verdad? Tenemos que echar abajo estas imaginaciones, vanas imaginaciones y toda cosa que se exalta a sí misma contra el conocimiento de Dios. Ahora, ese es el paso número uno. Tenemos que echarlo abajo, ese pensamiento. Tenemos que arrepentirnos de ello, desecharlo y después el paso número dos dice, y trayendo a cautividad, que es bajo el control de su mente a través del Espíritu Santo de Dios. Trayendo a cautividad todo pensamiento, todo pensamiento. Ese es el proceso de conversión. Y la oración de Franklin Graham, este pastor, ¿verdad? No va a tener, no le va a dar a usted la llave que abre el cerrojo. Dice, sino que tenemos que traer todo pensamiento a la obediencia, cautivo a la obediencia de Cristo. ¿Cuál era la obediencia de Cristo? Perfecta, ¿cierto? Perfecta en los frutos del Espíritu, en amor, amor, gozo, paz, paciencia. Perfecta en fe, perfecta en pensamiento, perfecta en creencia, perfecta en el control. ¿Cuál es la esperanza de gloria? Es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y eso es lo que Dios quiere, eso es lo que Dios está haciendo. Esta es la hechura de Dios que Él está haciendo en nosotros y esta es nuestra parte para lograrlo. Y trayendo a cautividad todo pensamiento a la obediencia de Cristo y teniendo una disposición para vengar toda desobediencia, todo lo que es contrario contrario a todo lo que Dios ha dicho. Dice, teniendo una disposición para vengar toda desobediencia cuando su obediencia haya sido cumplida. Ahora vayamos a 2 de Timoteo, volvemos a 2 de Timoteo 3, 2 de Timoteo 3, y precisamente por eso que dijo en 2 de Timoteo 3, ¿verdad? 16, que toda escritura es respirada de Dios y es provechosa para doctrina, para convicción, para corrección, para instrucción en justicia. Ahora, ¿cuál es la guerra que tenemos contra la mente carnal? Lo acabamos de leer en 2 Corintios 10, versículo 17, para que el hombre de Dios pueda ser completo, totalmente equipado para toda buena obra. Ahora, aquí hay un cargo a todo ministro. Ahora, yo no sé si los protestantes ¿verdad? Si los protestantes o los católicos tienen siquiera idea de lo que esto significa, porque ellos están bien metidos en sus propias ideas y sus propias tradiciones. Dios quiere que nosotros seamos convertidos espiritualmente, usando su espíritu para crecer en gracia y en conocimiento y tener autocontrol
que es a través del Espíritu de Dios en nuestras mentes y en nuestras acciones. Ahora, cuando nosotros hacemos esto, como escribió el apóstol Pablo, entonces nosotros somos equipados para vengar cualquier transgresión, para entender todo lo que está mal. Y esta es la clave para las iglesias en Apocalipsis 2 y 3. Segunda de Timoteo 4, versículo 1. Te encargo, por tanto, a la vista de Dios, incluso del Señor Jesucristo, quien está listo para juzgar a los vivos y a los muertos en su aparición y su reino. Predica la palabra. ¿Cuál es, cuál es esa? La palabra de Dios. Urge en temporada y fuera de temporada. Esto significa que ellos estaban guardando las fiestas, las temporadas de fiestas. Porque Dios dijo que guardemos sus tiempos, sus fiestas en sus temporadas. ¿Cómo vamos a predicar en temporada si no estamos guardando las fiestas? No las va a guardar. Dice, condena. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Porque todos tenemos que ser convencidos en nuestra mente de la verdad, del amor, de la esperanza, del gozo, de la fe, del autocontrol, del amar a Dios y del amarnos unos a otros. Reprende, y esto significa deshacernos de lo que está mal. Anima con toda paciencia y doctrina. Ahora, ¿por qué dijo esto? Porque él sabía lo que iba a pasar. Ahora, si usted va a Hechos 20, escriba Hechos 20 en sus notas. Acuérdese cómo Pablo le habló a todos los ancianos que vinieran y fueran ahí a Mileto con él. Y él les dijo, yo he estado predicando el reino de Dios entre ustedes y la gracia de Dios entre ustedes. Y ahora estoy ya listo para partir y ya no me verán más. Y él les dijo, cuídense a sí mismos, porque van a venir lobos quienes van a devorar a la manada. Y de ustedes mismos van a surgir hombres que van a hablar cosas para desviar a las personas. Eso estoy parafraseando lo que dijo, ¿verdad? El apóstol Pablo, versículo 3. Dice, porque vendrá un tiempo cuando ellos no tolerarán la sana doctrina. Ahora, doctrina significa enseñanza, pero sino de acuerdo a sus propias lujurias acumularán para sí mismos un gran número de profesores, teniendo picazón de oídos por oír lo que satisface sus antojos. Versículo 4. Y alejarán sus propios oídos de la verdad. En otras palabras, van, van a usar su mente y su autocontrol en lugar del Espíritu de Dios para hacer esto y van a cerrar sus mentes a la verdad. Ahora, nosotros podemos ver esto que está sucediendo, ¿verdad? En esta resistencia, ¿verdad? En todas las personas que están tratando ahora, ¿verdad? De sacar a todos los inmigrantes ilegales. Y tenemos al partido del demonio, ¿verdad? El partido demócrata, que se han dado a sí mismos a vivir en pecado, a indoctrinar a otros en pecado, para legalizar el pecado, y están causando que toda la sociedad sea desintegrada. Y esto también puede pasar en una iglesia. Hoy en día está sucediendo en la iglesia adventista del séptimo día. Dios está interviniendo para despertarlos, porque lo único que ellos tienen que les queda es el sábado. Y la jerarquía del, del- de la iglesia adventista del séptimo día se está moviendo para deshacerse del sábado o de guardar el sábado exactamente como sucedió con la iglesia de Dios universal. Así es de que yo le dije a Richard González, un ministro con quien estoy platicando, ministro adventista del séptimo día, yo le dije,
que los adventistas del séptimo día tienen que arrepentirse de todo, comenzando de arrepentirse de Ellen G. White, porque han hecho un ídolo de ella, de Ellen White, justamente como la Iglesia de Dios Universal hizo un ídolo de Herbert Armstrong. Y la razón por la cual ha sucedido esto es porque aquellos que están a cargo no están enseñando la palabra de Dios de la manera que debe de ser predicada para enseñarle a los hermanos cómo deben de vivir su vida con el Espíritu Santo y con autocontrol. Porque usted tiene que saber lo que es correcto, lo que es incorrecto. Usted puede detectar las cosas que vienen que no son correctas, hay que echarlas a un lado. Hay que orar a Dios todos los días, hay que estudiar todos los días. Hay que crecer en gracia, en conocimiento y vencer. Ahora vamos a verlo un poquito más adelante. Y alejarán sus oídos, dice, no tolerarán, versículo 3, la sana doctrina, sino de acuerdo a sus propias lujuras acumularán para sí mismos un gran número de profesores, teniendo picazón de oídos por oír lo que satisface sus antojos. Y alejarán sus propios oídos de la verdad y serán desviados hacia mitos. Cuando la Iglesia de Dios Universal se fue a cumplir, a guardar el domingo, cambiaron su nombre a Grace Communion International. Y la mitad de las personas que quedaban en la Universal se fueron con esa mentira. La Comunión de Gracia Internacional. Y esto ya viene ahora a la Iglesia de Dios Adventista. Así es de que si usted es adventista del séptimo día, no se aferre a ninguna de las instrucciones que Ellen White les dio como verdad. Ahora, ella sí dijo que guarden la fiesta, pero todo lo demás era una mentira. Y ninguna de sus profecías valen nada porque son 150 o casi 200 años de antiguas. Y ella no pudo haber tenido ningún entendimiento de lo que iba a suceder en los últimos tiempos. Así es de que precisamente por eso la doctrina de que el guardar el domingo era la marca de la bestia fue predicada en los 1800 porque no sabían nada acerca de las cosas digitales que tenemos el día de hoy. El día de hoy estamos tan digitados que puede usted convertirse en puede ser no puede ser una persona simplemente con que le cambien un switch. Ya no puede comprar, ya no puede vender, ya no puede vivir, ya no puede hacer nada. Ahora, todos nosotros los que estamos en la iglesia, que vivimos en un teléfono celular, hay que pensar en qué vamos a hacer cuando no lo tengamos. Y todos ustedes que creen que no necesitan ningún libro, es mejor que obtengan los libros porque los pueden cortar todo en línea. Por ejemplo, el día de hoy tenemos los servicios aquí a través de esta plataforma y nosotros estamos muy agradecidos de esta plataforma. Pero lo único que tiene que hacer mi hijo Jonathan aquí es eh, hacer clic a un switch y se acaba todo. Se acaba todo con un switch. Ahora, Ellen White y hasta incluso Herbert Armstrong no pudieron haber imaginado esto porque fue antes de su tiempo. El versículo 4 dice, y serán desviados hacia mitos. Esos mitos son todas las falsas doctrinas. Pero en cuanto a ti, sé vigilante en todas las cosas. Soporta dificultades, haz el trabajo de un evangelista, lleva a cabo completamente tu ministerio. Te tienes que dar a la doctrina y todo esto. Ahora, vamos a Apocalipsis 2. Apocalipsis 2. Ahora vamos a comenzar desde el versículo 12. Vamos a ver a Pérgamo de nuevo y después vamos a Tiatira. Porque esto es un punto central, ¿verdad? La iglesia de en medio, la número 4. Versículo 12. Apocalipsis 2, versículo 12. Y al ángel de la iglesia en Pérgamo escribe. No dijo, solamente diles. No, dijo, escribe. Porque, como veremos,
todos los problemas de las 7 iglesias se han perpetuado a través de toda la historia de las iglesias de Dios. Ahora, ha habido momentos en donde ha sido más después en una iglesia que en otras, ¿verdad? Como en Pérgamo, por ejemplo, en este tiempo, en los más o menos 300 después de Cristo, cuando todo que era pagano fue adoptado en la iglesia y todo lo que ellos dijeron que era judío fue rechazado. Y empezaron a creer en la Trinidad. Ahora, solamente déjenme decirles un poquito acerca de la Trinidad, algo muy fácil de entender. La Biblia enseña que hay un Dios Padre y un Jesucristo. El Espíritu Santo es el poder de Dios. Y tenemos nosotros un libro en esto, ¿verdad? Que se llama El Espíritu Santo, el poder de Dios. Necesitamos entender eso, que la fórmula bautismal en Mateo 28 no es trinitaria. Usted obtiene el Espíritu del Padre, usted obtiene la mente de Cristo, y usted obtiene el poder para hacerlo a través del Espíritu Santo, pero esa no es una fórmula trinitaria o justifica ninguna Trinidad como aquellos que creen en la Trinidad supondrían. Pero aquí es lo que es. ¿Qué es lo que dice en 2 Corintios 4:4 acerca de cierto ser espiritual? Dice que Satanás, el diablo, es el Dios de este mundo o de esta era. Ahora, entonces, ¿qué es la Trinidad? La Trinidad es el intento de Satanás de insertarse y a estar al mismo nivel con Dios el Padre y con Jesucristo, porque eso es lo que siempre quiso hacer, ¿verdad? Lo podemos leer en Ezequiel 28 y en Isaías 14. Yo ascenderé a los cielos y seré como el Altísimo. Esa es la verdadera respuesta a la Trinidad. Pero en las iglesias de Satanás la defienden y dicen, si usted no cree en la Trinidad, usted no puede ser salvo. Bueno, la verdad es, si usted cree en la Trinidad, usted no va a ser salvo. Es una mentira completa. Volvamos aquí a Apocalipsis 2, versículo 12, la iglesia en Pérgamo. Y el ángel de la iglesia en Pérgamo escribe, estas cosas dice quien tiene la espada afilada de dos hojas. Ahora, recordemos que es la palabra de Dios, como dice en Hebreos 4:12, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es, ¿verdad? Viva y activa, dividiendo, ¿verdad? Dividiendo hasta el alma y el espíritu, ¿verdad? De todas las coyunturas y el tuétano y puede discernir los pensamientos y los intentos del corazón y entra hasta la parte más profunda de nuestro ser y nos da la habilidad de poder tener contacto con Dios. Apocalipsis 2, versículo 13, dice, conozco sus obras. No dice aquí fe, porque todo el mundo dice salvación es a través de la gracia por la fe y no necesita nada más. ¿No sabía usted que esa es una doctrina falsa de Martín Lutero? ¿No sabía usted que está más de 500 años tarde en aprender eso? Versículo 13. Conozco sus obras y dónde viven, dónde está el trono de Satanás. Ahí mismo, ¿verdad? Es como, como estar viviendo ahí en un vecindario ahí junto al Vaticano, donde está el trono de Satanás, pero se están aferrando a mi nombre y no niegan mi fe. Incluso en los días en los cuales Antipas fue mi testigo fiel, quien fue asesinado entre ustedes, donde vive Satanás. En otras palabras, fueron fieles en buena medida hasta que su líder murió, ¿verdad? Y quizás fueron amenazados, ¿verdad? Si usted no sigue con nuestras doctrinas, van a ser muertos, ¿verdad? Pues, ¿qué hicieron? Bueno, se rindieron. Versículo 14.
Pero tengo unas pocas cosas contra ustedes, porque tienen allá aquellos que retienen la enseñanza de Balaam. Ahora, usted vaya a leer lo que, lo que Balaam eh, enseñó, ¿verdad? Lo que fue contratado para que hiciera Balac a los hijos de Israel, para echar un bloque de tropiezo delante de los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a ídolos y a cometer fornicación. Y esto de fornicación era una orgía sexual, que es esto el día de hoy. ¿Qué es la Eucaristía en la Iglesia Católica Romana y en la Iglesia Ortodoxa y en la Iglesia Protestante? ¿Cómo se llama la Eucaristía? Para los católicos es el sacrificio de la misa. Y ellos también dicen que es una mentira de proporciones inmensas, que el vino se convierte en la sangre de Jesús, verdaderamente, y que el pan se convierte en la carne de Jesús, en verdad. Ahora, si usted va al canal católico, ¿verdad? Y ve una de esas misas, y todo es un ritual. No hay nada de corazón. No hay nada que valga la pena. Están todos vestidos en estas ropas de mujeres, ¿verdad? Y batas, ¿verdad? Pretendiendo ser representativos de Dios. Y hacen estos cánticos y estos eh, palabrería y tienen esta copa, ¿verdad? Pero están ofreciendo estos sacrificios a Balaam, el dios Sol. Lo vi hace un par de domingos. Había, había una iglesia que estaban pasando ahí, creo que estaba en España, y tenían una misa alta. Y el sacerdote tenía este disco del Sol, ¿verdad? Ha de haber sido todo de oro y con joyas, y ahí lo traía, ¿verdad? Y era tan sagrado, este disco solar, ¿verdad? Y salió afuera, ¿verdad? Afuera de la capilla y tenían ahí oraciones y subían este disco y todos persinándose y todo, ¿verdad? Con esto de lo que hacen hacer de persinarse y inclinarse y todo pagano. Las cruces, los crucifijos, cuando Dios dice que ni siquiera deben de hacer estos ídolos. Todo fue introducido aquí, el sacrificio de la misa. Y esa es una de las cosas más blasfemas que existen. Eso destruye la Pascua. Y les voy a dar otra pista acá. Cuando viene el enemigo, lo primero que quieren hacer es deshacerse de la Pascua. ¿Por qué? Porque ese es el día que Jesús puso su vida y fue crucificado y murió por los pecados del mundo. Y no quieren que la gente sepa eso. Bueno, ahí traen a su falso salvador, ¿verdad? Su falso salvador Tamuz o Horus. Y luego tienen todo esto con María, la madre de Dios, blasfemo. Ese es Ishtar a la que adoran. Así es de que ya estaba siendo introducido a la iglesia desde aquí, versículo 15. Más aún tienen también aquellos que retienen la doctrina de los nicolaítas. Ahora, ¿cuál es la doctrina de los nicolaítas? Una jerarquía. Permiso para cometer fornicación. Ahora, no se asombren por qué hay tanta pedofilia entre los sacerdotes y tantos homosexuales en todas las iglesias ahora. La iglesia metodista dice, tiene que aceptar a todas las predicadoras homosexuales mujeres. Esto no es una iglesia metodista, un método a Cristo, es un método a Satanás el diablo.
Nicolaitas. Ahora, ha habido personas en la iglesia de Dios que han sufrido por esta jerarquía. Usted tiene que hacer lo que diga el ministro o está pecando en contra de Dios. No, eso no es cierto. ¿Qué dijo Jesús de todos los ministros? ¿Qué dijo? ¿Se acuerdan de esta historia, verdad? Una pequeña conferencia familiar. La madre de Santiago y Juan, ¿verdad? Los hijos de Zebedeo. Ella vino con sus dos hijos delante de Jesús, ¿verdad? Señor, tengo algo que pedirte. Y Jesús le dijo, ¿qué se te ofrece? Y él le dijo, que estos dos hijos míos, Santiago y Juan, se siente uno a tu diestra y otro a tu izquierda y otro a tu derecha en el reino. No estaba pidiendo mucho, ¿verdad? Simplemente un favorcito, Señor, ¿no? Un favorcito. Jesús le dijo, ni siquiera, no sabes lo que estás pidiendo. Y entonces todos los otros 10 se enojaron, ¿verdad? Y Jesús les dijo, miren, no deben de ser ustedes como los grandes líderes del mundo que rigen, ¿verdad? Hacia abajo. Ustedes no deben ser como los líderes religiosos de este mundo. Ustedes tienen que ser como yo he puesto el ejemplo. Yo no vine a ser servido, sino a servir. Y el que es el mayor entre ustedes, el más grande entre ustedes, tiene que volverse su siervo. Y el griego ahí es dulos, esclavo. ¿Por qué? Porque todo el ministerio de cualquier iglesia, sea evangelista, pastor, maestro, anciano, lo que sea, cualquier persona en esos cargos tiene que enseñar a los hermanos la palabra de Dios. Tiene que enseñarles cómo pueden vivir sus vidas con el Espíritu de Dios, entendiendo la verdad de Dios. Como ya explicamos, traer todo pensamiento a cautividad, con autocontrol, con el Espíritu Santo, no para regir sobre los hermanos. Eso, eso vino directamente de la parte interna de la Iglesia Romana Católica a la Iglesia de Dios, que se llamaba la Iglesia de Dios Universal. Y Jesús dice que Él odia eso. Tal cosa yo odio. Versículo 16. Arrepiéntanse, que eso es lo que Dios quiere todo el tiempo. Que es lo primero que decimos nosotros en la oración modelo, ¿verdad? Padre nuestro, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad en el cielo, en la tierra, como en la tierra como en el cielo. Y en la tierra significa lo que Dios está haciendo. Y en la tierra es lo que Dios está haciendo en cada una de nuestras vidas. Después, danos nuestro pan de cada día, porque necesitamos sobrevivir físicamente. ¿Se ha puesto a detener usted cuánta agua consume todos los días, cuánta comida consume usted todos los días y de dónde viene? ¿Y qué es lo que va a hacer usted cuando ya no haya comida en las tiendas? ¿Tiene usted, o sabe usted cómo plantar, sabe usted cómo arar, cómo cosechar? ¿Conoce usted este proceso? No. Todos somos como la niña, ¿verdad? Cuando le preguntaron, de dónde viene la leche? Ay, viene de la caja, ¿verdad? Viene del cartón de leche. No, hay muchas personas como ella, como nosotros, ¿verdad? Yo voy a la tienda y yo compro lo que necesito. Tengo algunas cosas almacenadas en casa, pero ¿cuánto nos va a durar eso? Y si hay hambruna y todos los que se están muriendo de hambre se dan cuenta que yo tengo algunas cosas guardadas, ¿qué creen que van a hacer? Van a venir, danos algo. Y si yo les digo, no, es para mí, bueno, pues van a venir y me matan y se lo van a llevar de todos modos, ¿no? No, arrepiéntanse. Eso es lo que dice. Como, como dice, perdona nuestros pecados, como nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros. Todos los días tenemos que examinar nuestra vida y ver
¿Qué es lo que estamos haciendo? Porque nosotros todavía tenemos la ley de pecado y muerte dentro de nosotros y necesitamos arrepentirnos de ello. ¿Qué pensamiento tenemos que traer a cautividad del cual tenemos nosotros que arrepentirnos? Esto es de lo que se trata la iglesia, no de números. La iglesia se trata de conversión, se trata de la verdad de Dios, se trata del amor de Dios. Versículo 16, arrepiéntanse, porque si no se arrepienten, vendré a ustedes rápidamente y haré guerra contra ellos con la espada de mi boca. Ahora, les dice esto a cada una de las 7 iglesias. Aquel que tenga oído, versículo 17, si usted lo abre, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, porque usted necesita escuchar la palabra de Dios. Usted necesita que el Espíritu de Dios lo ayude y lo guíe. Así es de que cuando el Espíritu de Dios le indique, no, 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 no hagas esto, no lo haga. Al que venza, yo le daré el derecho de comer del maná escondido y le daré una piedra blanca y sobre la piedra escrito un nombre nuevo, el cual nadie sabe excepto aquel que la reciba. Ahora, las iglesias de Dios siempre están ahí y todo esto viene en contra de nosotros. Esto es importante que nosotros lo sepamos. ¿Por qué razón? Vamos ahora a Primera de Corintios 2. Primera de Corintios 2 y después continuaremos con este tema. Primera de Corintios 2. Ahora, Corinto era probablemente, ¿verdad? Aquellos que venían a la iglesia de Corinto y se arrepintieron, venían de una sociedad quizás la más pagana que haya existido. Y ahí cerca, ¿verdad? Del camino estaba Atenas, ¿verdad? Con el Partenón, todos los dioses y toda la sabiduría humana, ¿verdad? Primera Corintios 2, versículo 6. Primera Corintios 2, versículo 6. Ahora, nosotros hablamos sabiduría entre los maduros espiritualmente, aquellos que conocen la palabra de Dios. Sin embargo, no es la sabiduría de este mundo. Gran lección, ¿verdad? A pesar de que tan bueno parezca en el mundo, las cosas del mundo, recordemos, viene de ese árbol del conocimiento del bien y el mal, y no podemos tomar el bien del mundo y creer que es el bien de Dios o los estándares de la iglesia, porque eso siempre nos va a salir las cosas mal, porque esa no es la bondad de Dios. Recordemos que hay dos caminos del bien y el mal. El camino de Dios para vencer y también este camino bueno, aparentemente bueno, de Satanás para engañarlo. Porque el camino de Satanás, el camino del bien de Satanás, es maldad, ¿verdad? Y para Satanás, la justicia de Dios es maldad. Para Satanás. Ahora, no de la sabiduría de este mundo ni los gobernantes de este mundo quienes están llegando a nada. Así es de que Donald Trump, recuerda que Dios te salvó. No te eleves en vanidad. Versículo 7. Más bien hablamos la sabiduría de Dios en un misterio, incluso la sabiduría escondida que Dios preordenó antes de los siglos hasta nuestra gloria, para que nosotros pudiéramos conocerla, que pudiéramos entenderla. Así es de que no seamos impresionados con todos estos líderes en todas partes. Ustedes saben lo que Dios va a hacer y ellos no saben. Usted sabe que Cristo va a regresar. Ellos no saben. Usted sabe que el reino de Dios viene para salvar al mundo de la destrucción total. Ellos no saben eso. Están allá tratando de
hacer lo mejor que puedan para preservar el mundo, pero lo que están haciendo es están armando cada vez más y más y más y más. ¿Para qué? Para que cuando Cristo regrese, ¿qué van a hacer? Van a pelear contra Él. Y lo cubriremos en la fiesta de trompetas. El conocimiento, la sabiduría escondida que Dios preordenó antes de los siglos de nuestra gloria, la cual ninguno de los gobernadores de este mundo ha conocido, porque si hubieran conocido, si hubieran sabido, no habrían crucificado al Señor de gloria. Pero de acuerdo como está escrito, y aquí, hermanos, aquí, precisamente por eso hacemos lo que hacemos y precisamente por eso el camino de Dios nos da algo mucho más grandioso de cualquier cosa que podamos entender encontrar en el mundo, sin excepción. Versículo 9, pero de acuerdo a como está escrito, el ojo no ha visto, ¿verdad? Esto es obviamente sin el Espíritu de Dios. Ni el ojo ha visto, ni el oído ha oído, ni ha entrado en el corazón del hombre las cosas que Dios ha preparado para aquellos que lo aman, porque el amar a Dios con todo el corazón, con todo, toda su mente, con toda su alma, eso es lo que Dios quiere. Y eso es algo asombroso. Versículo 10. Pero Dios nos las ha revelado por su Espíritu. Porque el Espíritu examina todas las cosas, incluso las cosas profundas de Dios. Porque ¿quién entre los hombres entiende las cosas del hombre excepto por el Espíritu del hombre que está en él? En la misma manera, también nadie entiende las cosas de Dios excepto por el Espíritu de Dios. Precisamente por eso usted no puede añadirle a los caminos de Dios, la verdad de Dios y la palabra de Dios, los caminos del hombre, los caminos de Satanás y pensar que eso va a funcionar. Esto es lo que nosotros tenemos que aprender y esta va a ser una lección brutal para la iglesia adventista del séptimo día porque Dios está ahora trayéndolos para deshacer esa iglesia exactamente como lo hizo con la universal. Y se van a tener que dar cuenta de lo único que tienen es el sábado y muy apenas agarrándose de ello. Así es de que nosotros vamos a ver el mensaje la iglesia adventista del séptimo día más adelante, quizás en otro sábado. Pero vamos a ver lo que dice aquí, versículo 12. Ahora no hemos recibido el espíritu del mundo. ¿Cuál es el espíritu del mundo? Viene de Satanás el diablo. Pero el espíritu de Dios, eso es lo que es importante. Para que podamos saber. Dios quiere que nosotros entendamos. Y en esta era podemos entender más que en cualquier otra era a través de la historia, para que podamos saber cosas glaciablemente dadas a Dios por nosotros. Tales cosas no hablamos, no en palabras enseñadas por sabiduría humana, sino en palabras enseñadas por el Espíritu Santo para comunicar cosas espirituales por medios espirituales. Pero el hombre natural, versículo 14, no recibe las cosas del Espíritu de Dios porque son tonterías para él y no puede entenderlas, porque son discernidas espiritualmente. Dios tiene algo tan grandioso para nosotros que hay virtualmente nada en esta tierra, ni ningún pensamiento siquiera, incluso con el Espíritu Santo de Dios en nuestra mente para poder entender lo que Dios va a hacer y lo que Dios está haciendo a través de la conversión el día de hoy. Lo que Dios va a lograr cuando llegue la resurrección para concedernos un cuerpo espiritual, una mente espiritual, para ver a Dios directamente, para ver a Cristo directamente, a todos los santos resucitados. Eso es lo que nosotros tenemos que recordar, pero nosotros tenemos que pelear esta batalla, esta guerra que tenemos aquí en el mundo el día de hoy. Así es de que vamos a dar por terminado el mensaje del día de hoy.